la Torre de Babel cuando el gran diluvio quedó atrás y la humanidad comenzó de nuevo. Las familias crecieron y se extendieron por distintos lugares de la tierra. Con el paso del tiempo, llegaron a un valle enorme y fértil, un lugar donde los ríos brillaban como espejos y las montañas formaban una muralla natural. Allí, todos hablaban el mismo idioma y trabajaban juntos con armonía. Construían sus casas, sembraban sus cultivos y celebraban cada avance que lograban. Parolá y unidad, que era su mayor fuerza, empezó poco a poco a convertirse en orgullo. Un día, un grupo de líderes decidió que podían lograr algo grandioso, algo que los hiciera recordados para siempre. Propusieron construir una ciudad gigantesca y en el centro, una torre tan alta que tocara el cielo. Una torre que mostrara su poder, su habilidad y su grandeza. La idea emocionó a todos. ¡Hagamos ladrillos! ¡Levantemos paredes! ¡Demostremos lo que somos capaces de hacer! Gritaban con entusiasmo. Nadie imaginaba que esa gran ambición los llevaría a un destino inesperado. La construcción comenzó de inmediato. Hombres y mujeres se organizaban en grupos. Unos mezclaban barro y paja para hacer ladrillos resistentes. Otros encendían hornos enormes para endurecerlos. Otros más acarreaban piedras, cuerdas y herramientas. Cada día la ciudad crecía y la torre se elevaba un poco más. Desde lejos, la estructura parecía un coloso que buscaba tocar las nubes. Todos estaban fascinados con su propio proyecto. Las risas, los gritos de orgullo y los cantos de victoria se escuchaban a kilómetros de distancia. Pero a medida que la torre crecía, también crecía el deseo de competir y presumir. Algunos trabajadores discutían sobre quién trabajaba más. Otros querían imponer sus ideas. Algunos querían que la torre fuera aún más alta. Otros querían adornarla con oro y esculturas. Y sin darse cuenta, la humildad con la que habían comenzado se fue desvaneciendo. Cada vez hablaban menos de Dios y más de su propia grandeza. La torre dejó de ser un símbolo de unión para convertirse en un monumento a su orgullo. Desde las alturas del cielo, Dios observó aquella ciudad bulliciosa y aquella torre colosal que parecía desafiar el orden natural. Notó que los corazones de las personas se llenaban de vanidad y ambición desmedida. Con tristeza vio cómo la unidad que antes los fortalecía, ahora los alejaba de lo verdaderamente importante, a vivir con humildad y propósito. Entonces decidió intervenir para protegerlos de ellos mismos, antes de que su orgullo los llevara a la destrucción. Al amanecer, mientras los trabajadores subían con sus herramientas, ocurrió algo extraño. Uno pidió una cuerda, pero el otro entendió que le pedían agua. Un tercero creyó que estaban hablando de ladrillos cuando en realidad pedían madera. Las palabras se confundían. Las frases perdían sentido. De repente, nadie entendía a nadie. Las discusiones comenzaron, los gritos aumentaron. Algunos hablaban rápido, otros hablaban con sonidos desconocidos, otros mezclaban palabras sin coherencia. La comunicación se rompió de un momento a otro. Confundidos y desesperados, los constructores dejaron caer herramientas, materiales y planos. La torre, que hasta entonces había crecido sin detenerse, quedó en silencio. Personas que antes trabajaban juntas ya no podían coordinarse. Cada grupo comenzó a juntarse solo con quienes podían entender. Y como esos grupos eran diferentes entre sí, decidieron separarse y buscar otros lugares donde pudieran vivir sin confusiones constantes. Unos caminaron hacia las montañas, otros hacia los bosques, otros hacia grandes llanuras y costas lejanas. Así, los pueblos empezaron a dispersarse por toda la tierra. La gran torre quedó abandonada, silenciosa y sin terminar. Era un recordatorio de lo que ocurre cuando el orgullo humano supera la humildad y el deseo de aprender. Con el tiempo, la torre se cubrió de arena, enredaderas y nidos de aves. La ciudad se convirtió en ruinas, y el valle volvió a ser un lugar tranquilo, donde la naturaleza recuperó su espacio. Pero no todo fue tristeza. Aunque las personas se dispersaron y comenzaron a hablar idiomas distintos, también empezaron a desarrollar culturas diferentes, formas únicas de vivir, nuevas ideas, artes, música y conocimientos. El mundo se volvió más amplio, más diverso,
más colorido. Y cada idioma nuevo se convirtió en una pieza importante del gran rompecabezas de la humanidad. La historia de la Torre de Babel quedó como una enseñanza profunda. A la verdadera grandeza no se alcanza construyendo lo más alto, sino construyendo lo mejor dentro del corazón. La unidad no es imponer una sola voz, sino respetar las diferencias. Y que el orgullo puede levantar torres gigantes, pero solo la humildad puede construir puentes que duren para siempre. Desde ese día, cada vez que las personas intentan hacer algo sin respeto ni humildad, esta antigua historia les recuerda que la comunicación, el entendimiento y el amor son las verdaderas columnas que sostienen el mundo.